fuego, ceniza, silencio. El domingo de Ramos de 1826, una ciudad de fantasmas decidió morir. No por espada, no por inanición, sino por su propia mano. Imagina esto: 10.000 esqueletos caminando hacia las armas de 30.000 soldados bien alimentados. Lo llamaron el Éxodo. No fue una batalla, fue una procesión fúnebre que contraatacó. Al final de este video, verás cómo una sola explosión en un pueblo de adobe no solo mató a los defensores, despertó al mundo entero. Missolonghi cayó para que Grecia pudiera levantarse, pero primero tuvieron que pagar el precio final en sangre. Para entender cómo un cementerio se convirtió en símbolo de libertad, primero debemos entender el terror que estrangulaba la Revolución griega. Para 1825, el sueño de independencia estaba muriendo. No moría la muerte de un héroe, se estaba pudriendo. Las guerras civiles habían agotado el tesoro. Las potencias europeas observaban con indiferencia. El Imperio Otomano, cansado de la rebelión, había jugado su carta de triunfo. El sultán llamó a su vasallo más poderoso, Muhammad Ali de Egipto, para terminar lo que los turcos no pudieron. El sultán no solo pidió soldados, pidió un verdugo. Entra Ibrahim Pachá. Si los comandantes otomanos eran señores de la guerra medievales de la vieja escuela, Ibrahim era el futuro, frío, calculador, europeo. Su ejército había sido entrenado por veteranos franceses de las guerras napoleónicas. No cargaban en turbas desorganizadas gritando consignas religiosas. Marchaban al paso, vestían uniformes, usaban la bayoneta con precisión matemática. Esto no era una horda, era una máquina. Considera el contraste. Las fuerzas otomanas habían pasado 4 años fallando en aplastar a los griegos porque luchaban de la misma manera que los griegos. Escaramuzas de guerrilla, emboscadas en montañas, combates cuerpo a cuerpo caóticos. Ibrahim trajo la disciplina del oeste a la brutalidad del este. Desembarcó en el Peloponeso y simplemente borró la oposición. Quemó olivares, esclavizó aldeas, convirtió el jardín de Grecia en un desierto. Su estrategia era brutalmente simple: si no puedes atrapar al pez, drena el agua. A finales de 1825, esta fuerza imparable volvió sus ojos al norte, hacia la única ciudad que había desafiado al sultán durante años: Missolonghi. En un mapa, Missolonghi no tiene sentido como fortaleza. No está construida sobre un risco como Corinto. No está rodeada de enormes murallas de piedra como Rodas. Es un pueblo pesquero que se asienta plano sobre una laguna fangosa. Apenas se eleva sobre el nivel del mar. Desde la distancia, parece una colección de chozas hundiéndose en el pantano. La lógica militar decía que debería haber caído en un día. Las murallas a menudo no eran más que barro seco y terraplenes de tierra, apenas lo suficientemente altos para detener a un caballo determinado. El foso era una zanja poco profunda llena de agua estancada. Un bombardeo de artillería concentrado debería haber convertido todo el asentamiento en polvo. Una sola carga pesada de caballería debería haber cabalgado sobre las fortificaciones de tierra, pero la laguna era el escudo de la ciudad y su secreto. Las aguas alrededor de Missolonghi son un laberinto traicionero de bajíos, bancos de limo e islotes. Los buques de guerra otomanos de calado profundo no podían acercarse lo suficiente para bombardear el pueblo efectivamente. Encallarían a millas de distancia. Solo botes pequeños de fondo plano podían navegar el laberinto. Esto significaba que cualquier asalto tenía que ser anfibio, lento y expuesto. Dentro de esta cerca de barro estaban los sitiados libres, una colección de lugareños, refugiados y los restos de los zuliotas, los legendarios guerreros de las montañas de Epiro. Estos hombres eran anacronismos vivientes. Mientras el ejército de Ibrahim practicaba ejercicios de formación, los zuliotas limpiaban sus yataganes y cantaban canciones sobre Alejandro Magno. Vestían la fustanela, la falda plisada, y luchaban con una ferocidad que rozaba la locura. No tenían cuerpo de artillería, no tenían líneas de suministro, no tenían uniformes. Lo que tenían era una completa y aterradora falta de miedo. La situación estratégica a principios de 1826 era una pesadilla. Reshid Pachá, el comandante otomano conocido como Kuta Hissi, había estado golpeándose la cabeza contra las murallas de barro de Missolonghi durante meses con poco éxito. Su ejército estaba desmoralizado, sin paga y sufriendo de la fiebre del pantano que plagaba la laguna. Los defensores se habían burlado de él desde las murallas. Habían asaltado sus campamentos.
Habían convertido el asedio en un punto muerto. Entonces llegó Ibrahim. La llegada de la flota egipcia cambió la física de la guerra. 135 barcos oscurecieron el horizonte. Los buques de transporte desembarcaron regimiento tras regimiento de infantería fresca y disciplinada. Lanceros árabes, artilleros entrenados por franceses, caballería mameluca. La fuerza combinada que enfrentaba el pueblo se hinchó a más de 30.000 hombres. Dentro de las murallas, apenas 4.000 combatientes exhaustos y 10.000 mujeres, niños y ancianos. Las probabilidades eran de 7-1. El resultado parecía matemáticamente inevitable. Ibrahim cabalgó para encontrarse con Reshid Pachá. La reunión fue tensa. El comandante egipcio miró las líneas de asedio otomanas harapientas. Luego miró la patética cerca de barro de la ciudad. Se rió. Según los informes, le dijo a Reshid que no necesitaría meses. Tomaría la cerca en 14 días. Estaba equivocado. El asedio comenzó no con un asalto, sino con ingeniería. Los asesores franceses de Ibrahim trazaron una cuadrícula de trincheras. Se aproximaron a las murallas con el lento e inexorable avance de un glaciar. Patrones en zigzag para desviar el fuego de retorno. Zanjas paralelas, posiciones de batería. Estaban trayendo la ciencia del asedio a una pelea a cuchillo. Los primeros bombardeos fueron apocalípticos. Miles de proyectiles llovieron sobre los techos de paja de Missolonghi. La ciudad ardió. El humo colgaba abajo sobre la laguna, mezclándose con la niebla matutina. Los defensores se zambulleron en sótanos o se acurrucaron detrás de las fortificaciones de tierra. Pero cuando cesó el bombardeo y avanzó la infantería egipcia, encontraron a los griegos esperando. Aquí es donde la diferencia entre los ejercicios en el campo de desfile y la guerra en el pantano se hizo sangrientamente aparente. Ibrahim envió a sus regulares árabes hacia adelante en columnas apretadas. Marcharon hacia la zona de muerte con perfecta disciplina, pero el barro de la laguna neutralizó su velocidad. El terreno irregular rompió sus formaciones, y desde detrás de las fortificaciones de tierra, el fuego griego fue devastador. Los zuliotas no disparaban en salvas, disparaban a voluntad, cada disparo apuntado por un tirador que había aprendido a disparar cazando cabras montesas. Apuntaban a los oficiales, apuntaban a los portaestandartes. Las columnas egipcias vacilaron. Entonces los griegos hicieron lo impensable. No solo mantuvieron la línea, saltaron sobre la muralla. Yatagán desenvainado, pistola en una mano, daga en la otra. Los defensores cargaron hacia la tierra de nadie fangosa. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados de Ibrahim estaban entrenados para luchar contra otros soldados, no contra demonios que corrían a través del fuego de artillería para participar en combate cuerpo a cuerpo. La bayoneta moderna es un arma torpe en un pozo de barro. Las espadas cortas griegas eran carniceros eficientes. En esas primeras semanas la laguna se tiñó de rojo. La promesa de 14 días de Ibrahim se evaporó en el humo de los cañones. Lanzó ola tras ola contra las murallas. Intentó ataques nocturnos. Intentó minar las murallas. Cada vez el resultado era el mismo. La cerca resistió. Los defensores comenzaron a creer que eran invencibles. Se burlaban de Ibrahim desde las murallas tal como se habían burlado de Reshid. Lo llamaban el árabe, desafiándolo a acercarse más. Sentían los ojos de Europa sobre ellos. Lord Byron había muerto en este mismo pueblo solo 2 años antes, cementando a Missolonghi como el corazón romántico de la causa griega. No solo estaban luchando por la supervivencia, estaban luchando por una idea. Pero Ibrahim no era un hombre que se dejara provocar por insultos. Era un matemático de la muerte. Se dio cuenta de que la fuerza bruta era costosa. Estaba perdiendo cientos de soldados incomparables por cada docena de griegos que mataba. La tasa de cambio era pobre, así que se detuvo. Las armas callaron, los cargos cesaron. El ejército egipcio se retiró justo fuera del alcance de los mosquetes. Ibrahim miró la laguna. Miró los botes de suministro que se colaban desde las islas jónicas bajo la cobertura de la oscuridad, trayendo pan y pólvora a los defensores. Se dio cuenta de su error. Había estado tratando de romper la muralla. Necesitaba romper el estómago. La orden salió. No más cargas. No más gloria. La flota se movió para bloquear las rutas marítimas. Los ingenieros fueron puestos a trabajar sellando los canales. La estrategia cambió del asalto a la sofocación.
El yunque estaba en su lugar. Ahora Ibrahim bajaría lentamente, pacientemente, el martillo. La ciudad de Missolonghi estaba a punto de aprender que el hambre es un arma más lenta y cruel que la espada. Las batallas de febrero habían sido una prueba de coraje. Los meses venideros serían una prueba de biología. El heroísmo de la espada había terminado. El horror del estómago vacío estaba por comenzar. La guerra por la ciudad se convirtió en una guerra por el agua. Ibrahim sabía que mientras la laguna permaneciera abierta, Missolonghi nunca caería. El pueblo no era una isla, pero respiraba a través del mar. Pequeños barcos griegos maniobrando a través de los canales de Limo como zapateros, traían municiones desde las islas jónicas y comida desde el Peloponeso. Eran el cordón umbilical que mantenía viva la rebelión. Para estrangular la ciudad, Ibrahim tenía que cortar el cordón. La geografía de la laguna estaba definida por una cadena de diminutos islotes, bancos de barro apenas elevándose sobre las olas, fortificados con primitivas fortificaciones de tierra y empalizadas de madera. Estos eran los guardianes: Basiladi, Dolmas, Clisova. Si Ibrahim los tomaba, controlaba el flujo de comida. Comenzó con Basiladi. No era una fortaleza. Era un montículo de tierra glorificado que albergaba a unas pocas docenas de defensores y algunos cañones oxidados, pero comandaba el canal principal. El 25 de febrero, la máquina egipcia se puso a trabajar. Un bombardeo masivo pulverizó las fortificaciones de tierra. Luego un enjambre de botes de asalto de fondo plano, especialmente construidos para los bajíos, abrumó a los sobrevivientes aturdidos. Basiladi cayó. El primer nudo en el lazo estaba atado. Luego vino Dolmas. La lucha fue salvaje, cuerpo a cuerpo en agua hasta las rodillas. Los griegos lucharon hasta que se les acabó la munición. Luego lucharon con piedras y culatas de rifle, pero el peso de los números era matemático y absoluto. Dolmas cayó. Los defensores dentro de Missolonghi observaron el humo elevarse desde la laguna. Vieron sus defensas exteriores desmoronándose una por una. El cordón umbilical estaba siendo apretado, pero quedaba un islote. El más importante, Clisova. Si Missolonghi era el corazón de la resistencia, Clisova era el puño. Estaba defendida por 130 hombres, no soldados. 130 hombres harapientos, hambrientos, exhaustos, liderados por Kitsos Tsabelas, un señor de la guerra zuliota que trataba la guerra como una venganza personal. Tenían una muralla primitiva y el barro bajo sus pies. Contra ellos, Ibrahim envió todo. Estaba frustrado. El asedio se estaba alargando. Quería aplastar esta última molestia y marchar hacia la ciudad. El 25 de marzo, aniversario del estallido de la revolución, lanzó un asalto combinado. Era excesivo. Era arrogancia. Fue una masacre, pero no la que él esperaba. Imagina la escena. Las aguas alrededor de Clisova son poco profundas. Una mezcla traicionera de barro y limo. Los botes de Ibrahim encallaron cientos de metros del islote. Sus soldados, la élite del ejército egipcio, tuvieron que saltar al agua. Llevaban mosquetes, municiones y bayonetas. El agua llegaba a la cintura. El barro succionaba sus botas. Eran lentos, expuestos e indefensos. Desde las murallas de Clisova, los 130 defensores no entraron en pánico. Esperaron. Esperaron hasta que pudieran ver el blanco de los ojos de los egipcios. Esperaron hasta que pudieran oír a los oficiales gritando órdenes. Entonces abrieron fuego. No fue una batalla. Fue una cacería de pavos. Los egipcios no podían correr. El agua era demasiado profunda. No podían agacharse. No había cobertura. No podían cargar. El barro los mantenía firmes. Simplemente murieron. Ola tras ola de atacantes vadearon hacia la Laguna Roja. Los cuerpos comenzaron a amontonarse en el agua, creando barricadas flotantes macabras que la siguiente ola tenía que apartar. El agua se volvió de un carmesí espeso y opaco. Ibrahim, observando desde su buque insignia, entró en una furia. Esto desafiaba toda lógica militar. ¿Cómo podían 130 hombres detener a un ejército? Ordenó a sus oficiales liderar el cargo personalmente. Murieron. Ordenó un ataque diversivo en la ciudad misma para desviar el fuego. Falló. Finalmente, en un ataque de desesperación, Ibrahim mismo saltó a un bote para reunir a sus hombres. Se acercó lo suficiente a la lucha para sentir el calor. Una bala griega encontró su pierna. El conquistador de la Morea
El hombre que había aterrorizado al Imperio Otomano fue herido por un campesino en un banco de barro. Al atardecer, las armas callaron. El número de víctimas fue catastrófico. Las estimaciones históricas varían, pero los números son insanos. Más de 2.500 soldados otomanos y egipcios yacían muertos o heridos en la laguna. Los defensores de Klisova perdieron aproximadamente 35 hombres. Fue una de las victorias más desiguales en la historia militar. Un milagro táctico. Dentro de Missolonghi, las campanas de la iglesia sonaron. Cantaron canciones de victoria. Por un breve y brillante momento, creyeron que habían ganado. Pensaron que Ibrahim estaba roto, pero estaban equivocados. Ibrahim no estaba roto. Simplemente había terminado de jugar. La batalla de Klisova demostró que no podía tomar la ciudad por la fuerza sin desangrar a su ejército. El costo era demasiado alto, así que volvió a su plan original. Si no podía matarlos con plomo, los mataría con vacío. La victoria en Klisova, paradójicamente, selló el destino de Missolonghi. Obligó a Ibrahim a comprometerse completamente con el bloqueo. Trajo una flota de nuevas cañoneras más pequeñas que podían navegar los bajíos completamente. Las unió con cadenas y barreras flotantes. Patrullaba las aguas las 24 horas del día. Para la primera semana de abril, el sello era hermético. Ni un solo bote podía entrar, ni un saco de harina, ni un grano de trigo. El cordón umbilical estaba cortado. Dentro de las murallas, el heroísmo de Klisova se desvaneció en la cruda realidad de la biología. La ciudad había estado bajo asedio durante un año. Las reservas hacía mucho que se habían acabado. Los gatos y perros habían desaparecido meses atrás. Ahora la hambruna comenzó en serio. Comenzó con los burros y los caballos. Estos eran animales preciados, esenciales para el trabajo. Pero el hambre no tiene economía. Fueron sacrificados y hervidos. Luego vinieron las mulas. Cuando el ganado se acabó, la dieta se volvió grotesca. Tenemos diarios de los sobrevivientes. Se leen como un descenso a la locura. Hervían zapatos de cuero para ablandar el cuero y bebían el caldo. Comían los trapos empapados en aceite usados para limpiar rifles. Hurgaban en la laguna en busca de algas marinas, hirviendo el alga salada hasta que era un limo gris. Cazaban ratones y ratas con la misma intensidad con que cazaban turcos. El escorbuto barrió la población como una plaga. Las encías sangraban, los dientes se caían, las viejas heridas se reabrían. Hombres que podían correr por una montaña con armadura completa un mes atrás, ahora necesitaban un bastón para cruzar la plaza del pueblo. Pero aquí es donde se vuelve insano. No se rindieron. Ibrahim sabía que estaban muriendo de hambre. Envió emisarios a las murallas. No ofreció muerte. Ofreció misericordia. Ofreció comida. «Ríndanse», gritaban los mensajeros. El pachá admira su coraje. Los dejará vivir. Los dejará irse. Solo abran las puertas. Imagina la tentación. El olor de la carne asada flotando desde las líneas otomanas. Los gritos de tus propios hijos. Sus vientres distendidos por la inanición. Rogando por pan. Todo lo que tienes que hacer es abrir una puerta de madera, y el dolor se detiene. La respuesta desde las murallas fue silencio o un solo disparo. Los defensores habían entrado en un estado psicológico que trascendía la lógica. Lo llamaban la hermandad del hambre. El sufrimiento se convirtió en una insignia de honor. Comer era ser débil. Morir de hambre era ser libre. Celebraban consejos donde comandantes esqueléticos debatían estrategia mientras masticaban correas de cuero hervidas. La población civil sufrió más. Las madres dejaron de producir leche. Los bebés morían en silencio, su energía demasiado agotada incluso para llorar. Los cementerios estaban llenos, así que enterraban a los muertos en patios traseros, en sótanos, en las calles. El olor de la ciudad cambió. Ya no era solo pólvora y barro. Era el olor dulce y enfermizo de la muerte lenta. A mediados de abril, la situación era terminal. El editor de periódico suizo Johann Jakob Meyer, que estaba dentro de la ciudad publicando una crónica del asedio, escribió su último despacho. Es una de las cartas más inquietantes de la historia. Estamos reducidos a la extremidad más terrible, escribió. Estamos comiendo las cosas más inmundas. Estamos sufriendo de hambre, sed y enfermedad. Pero en nombre de Dios permanecemos firmes. Moriremos libres. Meyer sabía que estaba escribiendo su propio obituario. No estaba pidiendo ayuda.
Sabía que la ayuda no vendría. Estaba documentando la escena de un crimen. El liderazgo de la ciudad, el obispo Ioannis Rogon, Joseph, los señores de la guerra Notis Botzaris y Kitsos Tzabelas, se reunieron para un consejo final. Miraron a sus hombres. Los guerreros eran fantasmas. Sus ojos estaban hundidos, su piel fina como papel. No podían levantar sus pesados mosquetes más. Estaban apoyados contra las murallas, observando las fogatas egipcias, esperando el final. Se tenía que tomar una decisión. Podían quedarse. Si se quedaban, morirían de inanición en una semana. Estarían demasiado débiles para luchar. Cuando Ibrahim finalmente escalara las murallas, serían masacrados en sus camas como ovejas. O podían rendirse. Podían abrir las puertas y confiar en la palabra de un hombre que había quemado la mitad de Grecia. Podían vivir como esclavos. O podían hacer lo imposible. Susurros comenzaron a circular por el pueblo hambriento. Un plan tan desesperado, tan suicida que solo los hombres que ya habían aceptado la muerte podían concebirlo. No esperarían a que Ibrahim viniera a ellos. No esperarían a morir en el barro. Saldrían, todos ellos. Los hombres, las mujeres, los niños, los heridos, toda la población de Missolonghi abriría las puertas, marcharía por la llanura y se abriría camino a través de 30.000 soldados enemigos hacia las montañas más allá. Era una locura, era suicidio, era la única opción que quedaba. La fecha se fijó para la noche del 10 de abril, Domingo de Ramos. La ironía no se les escapó. El día de la entrada de Cristo a Jerusalén sería el día de su salida hacia la eternidad. Dentro de las murallas, los preparativos comenzaron en silencio. Las mujeres rasgaron su ropa restante para hacer vendajes. Los hombres afilaron sus yataganes por última vez. Aquellos demasiado enfermos o heridos para caminar fueron trasladados a las casas de piedra cerca de los polvorines. Sabían que no podían hacer el viaje. Estaban siendo preparados para un papel diferente. La ciudad contuvo la respiración. El hambre fue olvidada. El dolor fue olvidado. Solo quedaba la claridad aterradora del final. El yunque del bloqueo había hecho su trabajo. El martillo del asalto estaba listo. Pero el metal entre ellos estaba a punto de romperse de una manera que el mundo nunca había visto. El sol se puso el Domingo de Ramos, 10 de abril de 1826. Era una puesta de sol del color de un moretón, púrpura oscuro y rojo furioso. Dentro de las murallas de Missolonghi, el silencio era más pesado que el fuego de artillería que los había golpeado durante un año. La decisión había sido tomada. Las órdenes habían sido susurradas. El éxodo no era una retirada, era un asalto. El plan era una obra maestra de desesperación. Los sobrevivientes fueron divididos en 3 columnas. Las primeras 2 eran las puntas de lanza, hombres de combate, los restos de las guarniciones, los más duros de los zuliotas. Su trabajo era abrir un agujero a través de las líneas de asedio otomanas. Actuarían como arietes humanos. La tercera columna era el alma de la ciudad. En el centro caminaban las mujeres, los niños, los ancianos que aún podían moverse, y los pocos civiles que no habían muerto de inanición. Fueron colocados en el medio de un cuadro protector de soldados. ¿Pero qué hay de aquellos que no podían caminar? Este es el capítulo más oscuro de la noche. Había cientos de heridos, enfermos y lisiados yaciendo en las ruinas de las casas. No podían moverse. Sabían que serían dejados atrás. Las escenas de despedida fueron bíblicas en su tragedia. Padres besando a Dios a hijos moribundos. Esposas eligiendo quedarse con maridos heridos en lugar de salvarse a sí mismas. El liderazgo hizo un cálculo sombrío. Dejar a los enfermos a merced de los turcos era una sentencia de muerte, probablemente involucrando tortura. Así que concentraron a los inmóviles en las casas de piedra más fuertes y en los polvorines. Les dieron mosquetes cargados y una antorcha. Sus órdenes eran simples. Esperar a que el enemigo entrara, luego enviarlos al infierno. Christos Kapsalis, un venerable anciano de la ciudad, tomó el mando del polvorín más grande. Era un hombre de paz que se preparaba para un acto de suprema violencia. Reunió a los enfermos, las mujeres que se negaron a irse y los ancianos. Se sentaron sobre barriles de pólvora. Comenzaron a cantar cantos fúnebres mientras aún estaban vivos. A las 7:00 p.m. cayó un silencio sobre el pueblo. El obispo Ioannis Rogon Joseph realizó los últimos ritos. No había pan para la comunión, así que los bendijo con sus lágrimas. Las puertas fueron desatrancadas.
Los puentes, estructuras improvisadas de madera y escombros, fueron bajados silenciosamente sobre el foso. El plan dependía de una cosa: sorpresa. Necesitaban cruzar la llanura abierta, llegar a las trincheras enemigas y abrirse paso antes de que la máquina otomana pudiera despertar. Pero el universo tiene un sentido cruel del humor. La historia nos dice que un desertor, un mercenario búlgaro que había estado luchando por los griegos, se escabulló de la ciudad horas antes del éxodo. Fue directamente a la tienda de Ibrahim. Le dijo todo: la hora, la ruta, el plan. Ibrahim no entró en pánico. Sonrió. No atacó la ciudad. Simplemente movió sus piezas en el tablero de ajedrez. Reforzó el sector exacto donde los griegos planeaban golpear. Posicionó su artillería para crear una zona de muerte. Colocó su caballería en los flancos, escondida en la oscuridad, esperando la señal. La trampa estaba lista. El ratón estaba caminando voluntariamente hacia las fauces del gato. A las 8:00 p.m., la primera columna se movió. Se movieron como fantasmas, sus pies envueltos en trapos para amortiguar el sonido. La luna estaba oscurecida por nubes, ofreciendo un manto bendito de oscuridad. Cruzaron el foso, cruzaron el terreno abierto, alcanzaron la primera línea de trincheras otomanas. Silencio. La vanguardia griega pensó que habían tenido éxito. Se arrastraron hacia adelante, yataganes desenvainados, listos para cortar las gargantas de los centinelas dormidos. Entonces sonó un solo disparo de mosquete. Fue la señal. De repente la noche se evaporó. Bengalas y antorchas fueron encendidas a lo largo de toda la línea otomana. La oscuridad fue reemplazada por una luz intermitente y cegadora, y desde la oscuridad vino el trueno. La artillería de Ibrahim, preapuntada a los puentes y la llanura abierta, abrió fuego simultáneamente. Metralla, latas llenas de balas de mosquete que convierten un cañón en una escopeta gigante, desgarró las columnas griegas. El silencio fue reemplazado por una cacofonía de metal gritando y hombres gritando. Pero los griegos no se detuvieron. Rugieron: Eleftheria, libertad, y cargaron. La primera columna golpeó las líneas otomanas con la fuerza de un tsunami. Estos eran hombres que habían estado muriendo de hambre durante meses. Hombres que no tenían nada que perder. Saltaron a las trincheras. La lucha fue primitiva. Sin tácticas, sin formaciones, solo cuchillos, dientes y rocas. Se abrieron camino a garras a través de la primera línea, luego la segunda. Por un momento parecía que lo imposible podría suceder. La furia pura de los zuliotas estaba empujando a los egipcios hacia atrás. Entonces sucedió la catástrofe. En el caos de la tercera columna, la que llevaba a las mujeres y niños, se elevó un grito: ¡Oh piso! ¡Oh piso! ¡Atrás! ¡Atrás! Los historiadores todavía debaten quién lo gritó. Algunos dicen que fue un traidor. Otros dicen que fue una alucinación inducida por el pánico. Otros creen que fue un oficial griego viendo la trampa de caballería y tratando de advertirlos. Pero el efecto fue devastador. Los civiles, aterrorizados por la artillería y el muro repentino de fuego, escucharon el comando de retirarse. Entraron en pánico. La columna se rompió. Miles de mujeres y niños se dieron vuelta y corrieron de regreso hacia las puertas de la ciudad. La cohesión del éxodo se hizo añicos. La punta de lanza estaba cortada del cuerpo. La vanguardia estaba luchando su salida, pero el corazón de la ciudad estaba corriendo de vuelta a la jaula. Y fue entonces cuando cargó la caballería. Ibrahim desató a sus mamelucos y jinetes albaneses. No cargaron a los soldados. Cargaron a los civiles. La llanura entre la ciudad y las trincheras se convirtió en un matadero. Los caballos pisotearon a las mujeres en el barro. Los sables se balancearon a la luz de las antorchas. Los lamentos de los niños se elevaron por encima del rugido de los cañones. Ya no era una batalla, era una cacería. Aquellos que lo lograron de vuelta a la ciudad no encontraron seguridad. La infantería otomana, sintiendo la derrota, escaló las murallas. La cerca de barro que había resistido durante un año, finalmente fue traspasada. La lucha se trasladó a las calles, se trasladó a las casas, se trasladó a las iglesias. Aquí es donde la leyenda de Missolonghi fue verdaderamente escrita, no en el éxito táctico de la ruptura, sino en la violencia apocalíptica de la caída. Dentro de la ciudad, cada casa se convirtió en una fortaleza. Los hombres heridos disparaban desde las ventanas hasta que eran asesinados. Las mujeres arrojaban rocas desde los tejados, pero el final era inevitable.
La inundación de soldados otomanos era imparable. Empujaron a los defensores calle por calle hacia el centro, hacia el bastión de Botzaris, hacia los molinos de viento, hacia las casas de piedra donde los inmóviles estaban esperando. Christos Kapsalis se sentó en la oscuridad del polvorín. Podía oír los gritos acercándose. Podía oler el humo de la ciudad en llamas. Revisó la mecha de su antorcha. Miró los rostros a su alrededor, los enfermos, los ancianos, las madres jóvenes sosteniendo bebés. Estaban aterrorizados, sí, pero también estaban listos. La puerta se abrió de golpe. Los soldados otomanos se precipitaron adentro, gritando en triunfo, esperando botín y esclavos. Kapsalis no dudó, no dio un discurso, simplemente bajó la antorcha. La explosión fue tectónica. No fue solo un estallido, fue un borrón. Todo el vecindario se desintegró. La onda expansiva arrojó cuerpos, griegos y turcos por igual, cientos de metros hacia la laguna. Kapsalis se llevó a cientos de enemigos con él. No fue el único. Por toda la ciudad, a medida que los otomanos traspasaban otros puntos fuertes, la misma escena se desarrolló. El obispo Ioannis Rogon Joseph, atrincherado en el molino de viento con su rebaño, resistió hasta que se acabó la munición. Cuando el enemigo derribó las puertas, prendió fuego a los barriles de pólvora. ¡Bum! Otra casa. ¡Bum! La ciudad de Missolonghi se suicidó en lugar de rendirse. La noche fue iluminada por los destellos de estos suicidios masivos. Era una sinfonía de autodestrucción. El puro horror de ello pausó incluso a los soldados otomanos. Habían venido a conquistar una ciudad, no a luchar contra fantasmas que se volaban a sí mismos. Al amanecer, la ciudad había desaparecido. En su lugar había una ruina humeante llena de cadáveres. De los 3.000 soldados que intentaron la ruptura, solo 1.300 llegaron a la seguridad de las montañas. Eran espectros, sangrando, muriendo de hambre, dejando un rastro de muertos detrás de ellos. De los 10.000 civiles, casi ninguno sobrevivió. La mayoría fueron asesinados en la llanura o en la ciudad. Los sobrevivientes, en su mayoría mujeres jóvenes y niños, fueron capturados. Fueron reunidos en las ruinas, atados con cadenas y preparados para los mercados de esclavos de Alejandría y Constantinopla. Pero la victoria sabía a ceniza en la boca de Ibrahim. Caminó por las ruinas humeantes a la mañana siguiente. Vio los montones de sus propios muertos mezclados con los griegos. Vio los restos destrozados de los polvorines. Se dio cuenta de que aunque había tomado la geografía, había fallado en tomar el espíritu. Había prometido al sultán una victoria rápida. En cambio, había comprado un montón de escombros al costo del alma de su ejército. Los griegos habían perdido todo, sus familias, sus hogares, sus vidas. Desde un punto de vista militar, fue una derrota total. La rebelión en Grecia Occidental fue aplastada. El camino a Atenas estaba abierto. La revolución parecía haber terminado. Pero en la extraña alquimia de la historia, la sangre derramada esa noche fue más poderosa que cualquier victoria. El sonido de la explosión de Kapsalis no se detuvo en la laguna. Resonó a través del mar. Llegó a los cafés de París. Llegó al Parlamento de Londres. Llegó a los palacios de San Petersburgo. El mundo había observado a los griegos luchar durante 5 años con una mezcla de admiración y escepticismo. Pero Missolonghi cambió la narrativa. Esto ya no era solo una guerra. Era un martirio. La imagen de la madre hambrienta cargando un cañón. La imagen del anciano volándose a sí mismo. Estas no eran solo historias de guerra. Eran iconografía religiosa para una era secular. Europa despertó. Los artistas, los poetas, los políticos ya no podían mirar hacia otro lado. El éxodo había fallado en salvar a la gente de Missolonghi, pero estaba a punto de salvar a Grecia. Los muertos habían hecho lo que los vivos no pudieron. Habían avergonzado a las grandes potencias para actuar. Las cenizas todavía estaban calientes. El humo todavía se elevaba, y en ese humo, la forma de una nueva nación estaba comenzando a formarse. La mañana después de la caída, Missolonghi era un paisaje de horror. El sol se levantó sobre una ciudad que había sido destripada. Las calles estaban asfixiadas con escombros, armas rotas y cuerpos. El olor era insoportable. Una mezcla de pólvora quemada, madera carbonizada y muerte. Ibrahim Pachá, el vencedor, quería enviar un mensaje de que la resistencia era inútil. Ordenó que las cabezas de los defensores prominentes fueran cortadas. Pirámides de cabezas fueron apiladas cerca de las puertas.
Pero el verdadero recuento sombrío fue enviado a Constantinopla. Sacos llenos con 3.000 pares de orejas fueron despachados al sultán como prueba de la victoria. Era un recibo medieval para una guerra moderna. Los sobrevivientes, en su mayoría mujeres y niños que no habían sido pisoteados o asesinados en las explosiones, fueron reunidos en las ruinas. Estaban muriendo de hambre, traumatizados y ahora esclavizados. Fueron marchados a los barcos, destinados a los mercados de esclavos de El Cairo y Alejandría. Desde una perspectiva militar, la revolución griega estaba muerta. Grecia occidental estaba pacificada. El camino a Atenas estaba abierto. El Imperio Otomano había ganado. Pero la historia rara vez se decide por el marcador de una sola batalla. La noticia de la caída de Missolonghi golpeó a Europa como un golpe físico. Durante años, la causa griega había sido popular entre los intelectuales, pero los gobiernos habían permanecido fríos. Veían a los griegos como rebeldes perturbando el equilibrio de poder. No querían molestar al Imperio Otomano. Pero Missolonghi cambió el cálculo moral. No fue una derrota, fue un holocausto. Las historias de la inanición, el éxodo y la autoinmolación de Capsalis se propagaron como un incendio. Fueron impresas en periódicos en Londres, París y Berlín. Fueron recitadas en salones. Víctor Hugo escribió poemas sobre las cabezas del serrallo. Eugène Delacroix pintó Grecia en las ruinas de Missolonghi, representando a una mujer que simboliza a Grecia de pie con los brazos abiertos sobre un montón de escombros. Se convirtió en el Guernica del siglo XIX. El clamor público fue ensordecedor. El filhelenismo, el amor por la cultura griega, se transformó de un pasatiempo para poetas ricos en un movimiento político de masas. La gente en Francia y Gran Bretaña exigía saber por qué sus gobiernos estaban dejando que héroes cristianos fueran masacrados por un imperio bárbaro. La presión sobre las grandes potencias se volvió irresistible. Las matemáticas del Realpolitik se inclinaron ante la mitología del martirio. En Londres, París y San Petersburgo, los diplomáticos comenzaron a moverse. El Tratado de Londres fue firmado en julio de 1827, apenas un año después de la caída. Gran Bretaña, Francia y Rusia acordaron intervenir. No declararon la guerra, pero enviaron sus flotas para imponer la paz. Esto llevó directamente a la batalla de Navarino. En octubre de 1827, las flotas combinadas de las grandes potencias navegaron hacia el puerto de Navarino, donde la flota de Ibrahim, la misma flota que había bloqueado Missolonghi, estaba anclada. Una tensa confrontación se convirtió en una batalla. En 4 horas, las armadas otomana y egipcia fueron aniquiladas. Fue el momento decisivo de la guerra, y sucedió debido a Missolonghi. Si la ciudad se hubiera rendido en enero, no habría habido clamor. No habría habido pintura de Delacroix. No habría habido presión pública. Las grandes potencias probablemente se habrían quedado en casa. La revolución griega habría terminado en 1826 como una nota a pie de página fallida en la historia otomana. Pero ¿por qué resistieron? Porque murieron de hambre, porque se volaron a sí mismos en lugar de someterse, obligaron al mundo a actuar. Los defensores de Missolonghi perdieron sus vidas, pero compraron la libertad de su nación con su sangre. Demostraron una verdad militar atemporal. Puedes derrotar a un ejército, pero no puedes derrotar a un pueblo que prefiere la muerte a la esclavitud. Hoy, si visitas Missolonghi, entras por la puerta del Éxodo. La ciudad es un monumento viviente. El Jardín de los Héroes alberga las tumbas de Botzaris, el memorial a Lord Byron y las estatuas de los defensores. Cada año en Domingo de Ramos, recrean el Éxodo. Hombres en traje tradicional, mujeres de negro marchando en silencio. No es una celebración de la victoria. Es una procesión fúnebre, pero es un funeral para los vencedores. Ibrahim Pachá es recordado como un conquistador brutal cuya ambición se desmoronó en el barro de una laguna. El sultán es recordado como el gobernante de un imperio moribundo, pero los sitiados libres son eternos. Nos recuerdan que el arma más poderosa en la guerra no es el cañón, ni la bayoneta, ni la formación disciplinada. Es la voluntad humana. Al final, la lógica del imperio falló. Los números no cuadraban. Los 10.000 fantasmas de Missolonghi permanecen como una advertencia permanente para cualquier poder que piense que puede aplastar el espíritu humano con matemáticas. Vinieron como conquistadores. Se fueron como testigos de un milagro. El milagro de la cerca que se convirtió en tumba y la tumba que se convirtió en cuna para una nación.